Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hoy les quiero comentar de este libro llamado Chiapas, la comunicación enmascarada, los medios y el pasamontañas, que fue escrito por Raúl Trejo del Arbre. Él es un investigador, un periodista, de hecho ha ganado el Premio Nacional de Periodismo y sigue en activo. Este libro fue publicado en el año de 1994, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ni más ni menos le declaró la guerra al ejército mexicano. Lo que hace aquí Raúl Trejo del Arbre es recopilar información, datos de cómo fue que los medios de comunicación de esa época le dieron tratamiento a este hecho tan delicado. Recordemos que en este año la libertad de expresión, la libertad de prensa, pues era muy frágil. Era la época en que el presidente era todopoderoso. En ese año ya estaban en marcha las campañas para presidente de México. Por el Partido Revolucionario Institucional estaba Luis Donaldo Colosio, por el PAN Diego Fernández y por el PRD Cuauhtémoc Cárdenas. En el mes de marzo el candidato del PRI fue asesinado y fue un drama, pero antes, el 1 de enero, surgió esta guerra. Aquí me encanta porque Raúl Trejo lo que hace es ver con espíritu crítico y recopilando todo lo que decían los principales medios de comunicación de la época. Por ejemplo, hace un comparativo. Bueno, en este video voy a comentar 3 detalles de este libro. Hace un comparativo del tratamiento informativo. El 11 de enero, el comisionado para la paz, Manuel Camacho Solís, propuso una tregua en esta guerra. Entonces, lo que hizo Raúl fue que hace una recopilación de los encabezados de las 8 columnas. Veamos qué es lo que dijeron los principales periódicos de la época acerca de la propuesta de una tregua. Las declaraciones del comisionado acaparan los titulares del miércoles 12 de enero. Camacho, tregua, no al exterminio, proclama la jornada con este cintillo. Nadie quiere más muertos ni terrorismo. Si fracasa la paz, fracasaremos todos, destaca 1+1, junto con la significativa frase del comisionado: es un hecho que existe el EZLN. El Heraldo, de manera similar: si no logramos la paz, fracasaríamos todos. El Universal elige la posición conciliadora: necesaria una salida digna para todas las partes. Manuel Camacho Solís. Reforma abrevia. Propone Camacho tregua. Ovaciones elige el sesgo más político. Reconocimiento al EZLN. Tregua y diálogo. Camacho. El Nacional asume una veta interpretativa. Tregua y diálogo. Tareas prioritarias de Camacho. Obviamente, algo que llamó muchísimo la atención fue el personaje del subcomandante Marcos, que era un líder guerrillero, pero al mismo tiempo era el vocero y se transformó en un líder de opinión. Lo que llamaba la atención era su forma de escribir en sus comunicados. Tenía muy buena pluma, escribía de una manera, la verdad, que nadie se lo esperaba. Pero veamos qué fue lo que opinaba nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, respecto a la forma de escribir, de redactar del subcomandante Marcos en sus comunicados de guerra. Es otra cosa. El lenguaje de los líderes del PRI es un lenguaje de funcionarios, frases hechas de cartón y de plástico. El subcomandante Marcos, aunque desigual y lleno de subidas y caídas como un tobogán de montaña rusa, es imaginativo y vivaz. A veces es chabacano y chocarrero, otras brioso y elocuente, otras satírico y realista, otras machacón y sentimental. Una prosa accidentada, elevaciones y batacazos. Su fuerte no es el razonamiento, sino la emoción y la unción, el púlpito y el mitin. Por último, en este libro hay un epílogo donde se reproduce una carta que escribió el subcomandante Marcos a los medios de comunicación. Allí explicaba, su política informativa y decía que ellos habían escogido a 4 medios de comunicación para reproducir sus mensajes.
estaba el periódico La Jornada debido a la capacidad de sus reporteros. El periódico El Financiero por sus columnistas, sus editorialistas, y la revista Proceso, pues obviamente era la época de Julio Scherer, y también el periódico El Tiempo, que era un periódico local de Chiapas. Entonces yo creo que en este libro, Chiapas, la comunicación enmascarada, es una buena forma de entender cómo se puede analizar a los medios de comunicación en un momento determinado ante un hecho tan fuera de serie como lo fue el año del 94, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El libro está lleno de anécdotas, cubre únicamente los primeros 15 días de este hecho, pero con eso tenemos suficiente para volver la vista atrás y recordar qué medios de comunicación estaban vigentes en ese momento y cómo operaban, cuál era su política editorial. Yo recomiendo muchísimo a los comunicólogos echarle un vistazo a este Chiapas, la comunicación enmascarada, los medios y el pasamontañas. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos.